ley de radio y televisión, ley electoral, los pleitos de las televisoras, lo que va a pasar con la economía. De lo único que no sé es del Fabiruchis, por más que he tratado de entender todo dónde estaba y que si realmente era cierto o no era cierto, de manera que de eso pues no les voy a poder contestar gran cosa, pero de todo lo demás con muchas ganas y gracias por ponerme tanta atención, muy amables. Hola, gracias por estar aquí y por darnos más información. Bueno, a mí me interesa saber qué se hizo bien para el 2000 tener el crecimiento que no hemos tenido hasta ahorita. En el 2000 lo que pasó es que en realidad tuvimos un rebote. Si se acuerdan ustedes del sexenio de Ernesto Zedillo, lo que pasó en el sexenio de Ernesto Zedillo es que tuvimos una crisis dramática en los primeros años, sobre todo en 95. La economía cayó 6% en 95 y el consumo, que yo creo que yo creo que muchas veces el consumo es más importante que el Producto Interno Bruto. El consumo en 95 cayó 14%. Para que tenga usted una idea, es una caída de las que se tienen no en una recesión, sino en una gran depresión. 14% cayó el consumo en 95 y 96. ¿Qué pasó con la economía mexicana en los tiempos de Zedillo? Fue tan brutal lo que pasó que había mucho espacio para rebotar. Y teníamos otra ventaja muy importante. Se acababa de abrir el Tratado de Libre Comercio. Entonces estaban haciendo fuertes inversiones en México por parte de empresas nacionales y extranjeras para aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Se tardó un poco el proceso en tomar velocidad por la crisis tan brutal que tuvimos y sobre todo porque se agotó el crédito interno debido a la quiebra de todos los bancos en México quebraron. Entonces, ¿qué pasó en el 2000? Que ya veníamos de regreso de esta gran crisis que habíamos tenido en el 95 y 96, el Tratado de Libre Comercio estaba ya ejerciendo su magia, ya era mucho más fácil exportar a los Estados Unidos y esto ayudó a muchísimas empresas. La empresa maquiladora de exportación tuvo un gran auge en esos años y todo eso, por supuesto, ayudó a que tuviéramos una mayor tasa de crecimiento. Pero déjeme decir una cosa, en economía, no puede uno vivir de las reformas de hace 15 años, porque todos los países están haciendo reformas constantemente. Entonces, a nosotros nos convino el Tratado de Libre Comercio, éramos los únicos que teníamos un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nosotros y Canadá. Pero claro, Canadá es un país más desarrollado, un país más caro, entonces hubo muchas inversiones. Pero hoy hay muchos países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, la ventaja que teníamos en 94, 95, 96 ya no la tenemos, ahora somos uno de tantos. Entonces, si no hacemos las reformas que estoy yo mencionando aquí, si no seguimos haciendo reformas para hacer un país más eficiente, pues nos vamos a seguir quedando rezagados. Ahora, en el 2000 se conjuntaron toda una serie de circunstancias, pero sí, el hecho de que estábamos rebotando de la caída del 95-96 fue muy importante. Siguiente. Creo que por ahí atrás y ahorita venimos para aquí, ¿sí? Buenas tardes, señor Sarmiento. Muy interesante la conferencia. Quiero hacer una pregunta, más bien dos. Las reformas, hace mucho tiempo que se viene comentando que se necesitan. Sin embargo, pues no se han dado por la cuestión política. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo ve? ¿Irán a tener por fin sentido común esta gente de ver lo que está sucediendo con el asunto del petróleo? Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ellos, no? Porque pues siempre como para planear en las empresas necesitamos conocer más el panorama, el horizonte que se ve, ¿no? Por otro lado, ¿cómo pudiéramos desde las cámaras, si se puede, presionar en una forma efectiva? Porque hasta ahorita ha sido gritos al viento, al parecer, ¿no? Nos han preguntado sobre la reforma fiscal, nos han preguntado sobre otros tipos de reformas y pues parece que le hablamos a la pared, ¿no? A ver, ustedes no cuentan, aquí lo que cuenta es otras cosas, ¿no? Y realmente pues los que sí en cierta forma movemos la economía, unos menos y otros más, obviamente, pues somos los que estamos de este lado del cerco, ¿no? La iniciativa privada. ¿Cómo se pudiera hacer para que realmente le hicieran caso a uno en esas, bueno, a las cámaras, ¿no? O sea, es algo difícil ahí, ¿no?
Sí, bueno, vamos a Gracias. contestar las dos preguntas. La primera, que es la que tiene que ver con los políticos. Déjeme decirle que nunca nadie se ha hecho rico en este país apostándole a la inteligencia de los políticos. O sea que hay que ser un poquito cautos en este sentido. Y le voy a decir por qué. Los políticos tienen un interés distinto al que tenemos nosotros, al que tiene la gente que apuesta para generar crecimiento, a la gente que tiene que invertir pues para tener un rédito, a la gente que tiene que arriesgar. El político vive de otra cosa, el político vive de la manipulación, el político vive de un sueldo que le da el erario, o de negocios que hace, pero siempre son negocios que se hacen al amparo de algún tipo de arreglo. O sea, no son negocios en los que uno pueda perder dinero. El político cuando invierte en una empresa de construcciones que ya tiene el contrato de la carretera, mientras que nosotros si invertimos en una empresa de construcción tenemos que estar licitando y tenemos que estar peleando. Entonces, el político piensa distinto que nosotros. El político no se puede dar el lujo de que quiebre el país, pero tampoco entiende. El político nunca ha tenido que pagar una nómina, no ha tenido la angustia de no saber de dónde va a sacar la nómina del fin de quincena, ni se ha tenido que angustiar de que no puede pagar el dinero del seguro social, por ejemplo, de que no puede pagar los aguinaldos. Por eso los políticos piensan distinto. Lo que ha ocurrido, sin embargo, en los últimos años, no solamente en México, sino en el mundo, es que ha empezado a recorrer el mundo un fantasma distinto al que previó Carlos Marx en el siglo XIX. Este fantasma es el fantasma del capitalismo. ¿Y qué es lo que está viendo toda la gente en el mundo? Que hay países que crecen más y que son países que le dan mayores facilidades a la inversión privada. China es nominalmente un país comunista, pero muchas veces China está más dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para promover la inversión de lo que está dispuesto a hacer México. Entonces, los propios políticos, pienso yo, no son tan tontos que quieran matar a la gallina de los huevos de oro. Y estamos empezando a ver políticos que dicen, ¿sabes qué? No, yo sí voy a defender la inversión. E incluso políticos de partidos que tradicionalmente eran populistas, que se dan cuenta de que no tiene sentido cerrarle las puertas a la inversión privada. Creo que se está aprendiendo. Yo creo que es cuestión de tiempo para que tengamos una reforma fiscal más a fondo. La reforma energética va a ser una reforma a medias. No va a ser una reforma ideal que realmente abra las puertas a todo tipo de inversión, pero tampoco va a ser una reforma a lo López Obrador de vamos a cerrar más todavía la inversión privada en Pemex. Yo creo que vamos a ver una apertura. ¿Por qué? Porque los propios políticos, si escuchamos a Francisco Labastida, por ejemplo, priista, sinaloense, de la vieja escuela, fue secretario con Miguel de la Madrid, es el presidente de la Comisión de Energía del Senado, pero él mismo acepta, bueno, hay ciertas cosas que se tienen que abrir y no vamos a abrir todo y lo que sea, y todo el mundo le tiene miedo a López Obrador y todo el mundo le tiene miedo al populismo, pero los propios políticos saben que si no le abren la llave a la inversión en energía, pues nos vamos a quedar sin energía. Si nos quedamos sin energía, va a haber menos dinero para repartir y entonces sí los políticos van a ver sus ingresos mermados también. Y eso sí le afecta a cualquier persona, ¿eh? Mientras sean los demás los que están perdiendo dinero, pues no hay ningún problema. Pero ya cuando el propio político se dé cuenta de que no puede obtener los beneficios de su actividad que obtenía con anterioridad, entonces sí se va a espantar. O sea, yo sí pienso que la reforma energética en particular va a tener que tener por lo menos unos pasos adelante. ¿No va a ser la reforma ideal? No, no la va a ser. Siguiente. A ver, la señorita y aquí también. A ver, aquí, allá y… Sí, allá ya tiene el micrófono. Si quiere vamos allá, que ya tiene micrófono. Y después a la señorita ya me la pidió como desde hace un buen rato. Sí, sí, adelante. Gracias. Muy buenas tardes. 3 puntos rapiditos nada más. Sí. Uno, una felicitación y agradecimiento, porque pues no sé si debo decirle que conmigo falló porque usted se comprometió en un principio a que nos iba a confundir más. Ajá. Y yo creo que pues me aclaró muchos puntos, pero sigo teniendo 2 grandes dudas y nada más su consejo. Bueno, pues. Por los tiempos, porque ya me pellizcaron acá y me dijeron que fuera breve. Bueno, muy bien. Una es, efectivamente hay mucha incertidumbre, como usted lo señala. De repente, como empresarios o como asesores de empresarios,
pues no sabemos qué decir, no sabemos qué contestar, porque tenemos información que efectivamente nos confunde. Vemos a nuestro gobernador del Banco de México y nos dice, cuidado, si hay un efecto, definitivamente hay un efecto con lo que está pasando en Estados Unidos. Vemos al secretario de Hacienda dando información pues demasiado optimista, o no sé si por compromiso político, pero pues ahí va. Ya no sabemos dónde buscar, vemos las empresas, al mismo gobierno que decimos, que nos dicen que le tengamos confianza porque hay una calificación, pero luego nos damos cuenta que la que da la calificación es una empresa que está en tela de duda ahorita su trabajo, y digo, bueno, ¿hacia dónde tenemos que ver, dónde tenemos que informar? Me queda claro que tampoco habrá una verdad absoluta, pero ¿dónde nos informamos para tratar de desenredarnos un poquito más? La entrevista con Sarmiento y sus invitados, ¿qué más? Esa sería una. Y la segunda, no sé si usted comentaba hace rato cómo veía a nuestro presidente, Felipe Calderón. ¿No será un juego, si se le ve conducción pues al trabajo, al proyecto de Felipe Calderón? Porque efectivamente hay cosas que por lógica a uno no le cuadran. Vemos una reforma fiscal que efectivamente desde el punto de vista jurídico pues la vemos muy mal, pero desde el punto de vista económico y político muy bien. Hoy podemos ver que el YETU arrojó una recaudación por el mes de enero de alrededor de 7,000 millones de pesos, y que además ese dinero está comprometido para los estados, como usted también lo mencionaba. Vemos que forzosamente tendrá que haber una reforma fiscal de verdad, de fondo, y que a lo mejor está planeada para otro tiempo, no sabemos. Reforma electoral demasiado endeble. Bueno, como que son dos puntos contradictorios, no sabemos, no sabemos para dónde está tirando el presidente, Claro. o es parte de un plan. ¿Cuál sería su opinión, por favor? No hay un plan. Nuestros señores funcionarios son muy adeptos a la confusión, pero no es por parte de un plan, sino simple y sencillamente porque se confunden ellos mismos también. Mire, Guillermo Ortiz tiene un mandato. El mandato del secretario de Hacienda es otro distinto. Guillermo Ortiz tiene que ser realista, porque ese es el mandato que se le da para tratar de controlar la inflación como gobernador del Banco de México. El secretario de Hacienda tiene que generar inversiones, el secretario de Hacienda tiene que mantener expectativas elevadas para la economía, porque hay una cosa que pasa en cualquier economía. Si la gente se vuelve pesimista, las cosas van peor todavía. Entonces, Agustín Carstens, él estaba en Davos cuando hizo sus declaraciones optimistas, yo estaba ahí con él, yo hablé con él, y cuando uno escucha realmente lo que él dijo en Davos, en comparación con lo que salió en los medios, es distinto, porque él sí terció y dijo, bueno, por supuesto que nos afectaría una recesión de Estados Unidos, pero tenemos un mejor sustento en este año, que es lo mismo que he estado yo diciendo, aquí. La reforma fiscal tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Desventaja que le quita dinero a empresas que son más eficientes en el uso del dinero y se lo dan al gobierno. ¿Y qué ventaja tiene en este año? Que el gobierno puede concentrar estos recursos para construir infraestructura. El dinero del YETU, a propósito, no se va a los estados, el dinero del YETU se va a la federación, es el del impuesto sobre la gasolina el que se va a los estados. ¿Qué está haciendo con este dinero Felipe Calderón? Que es positivo. La mayor parte del dinero del YETU se está yendo a proyectos de infraestructura. La experiencia en todos los países del mundo que han crecido nos dice que para crecer y para combatir la pobreza se necesitan dos tipos de inversión, uno es infraestructura y el otro es educación. Y hasta donde estamos viendo, lo que está haciendo Felipe Calderón en un principio es invertir en infraestructura, yo creo que eso es adecuado. No significa que me guste la reforma fiscal, pero si no invertimos en infraestructura estamos muertos. Ya se anunció una nueva petroquímica, una nueva refinería, para producir gasolina, eso es absolutamente indispensable. Ya se están anunciando una serie de proyectos de carreteras. Hay 3 aeropuertos que se van a licitar en las próximas semanas. De hecho, uno de ellos ya está construido en buena medida, que es aquí en Sonora, Puerto Peñasco, que es un aeropuerto privado. Se va a construir uno en Ensenada, en la zona de Salsipuedes, se va a construir uno en Playa del Carmen. Se va a licitar el proyecto de Punta Colonet para tener un puerto industrial que compita con Los Ángeles y con Long Beach en los Estados Unidos. Se va a hacer una carretera, o se va a mejorar la carretera que existe de Manzanillo, Durango, y que se va a ir hasta Tampico. Bueno, pues son proyectos sensatos, son proyectos que valen la pena.
Felipe Calderón no es perfecto, sus gentes tampoco son perfectas. Algunas cosas se están haciendo bien y otras no se están haciendo bien. Yo creo que el dinero que se está obteniendo del YETU y del gasolinazo nos va a durar 4 o 5 años y después vamos a tener que hacer una reforma que va a tener que incluir al IVA. No va a ser posible hacer una reforma nada más del lado del impuesto sobre la renta por una sencilla razón. El impuesto sobre la renta para las empresas es el impuesto más competido. No sé si sepan ustedes cuánto paga de impuestos sobre la renta una empresa en China. ¿Alguien sabe? China es nuestro principal competidor. Bueno, aquí en México se paga 28% más lo que resulte del YETU, más 10% de reparto de utilidades, y estamos hablando de 38%, más todos los demás impuestos que meten por ahí. En China, el impuesto sobre la renta para una empresa del exterior que llegue a invertir en China es de 15%, pero los 5 primeros años baja el nivel del impuesto a 0. Renovables si hace uno inversiones adicionales. Contra eso estamos compitiendo. Entonces, si me llega a mí el secretario de Hacienda y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reforma fiscal para darle más dinero al gobierno y vamos a subir el impuesto sobre la renta del 28% al 35%, pues ¿qué le va a decir la gente? ¿Sabes qué? Pues no vas a recaudar nada, porque lo único que vas a hacer es que haya más inversión, pero en China, en lugar de que haya en México. En cambio, el consumo sí se realiza aquí. Pues es mejor diseñar un buen impuesto al consumo que se aplique aquí en nuestro país, que lo haga más justo y no estar jugando con el impuesto a la renta, que es lo que se está haciendo con el YETU, con el que podemos perder. Y sí, recaudaron más en enero. Vamos a ver qué tanto se mantiene esto, porque eso es otra cosa. En fin, mira, yo creo que Felipe Calderón hasta este momento ha sido mejor presidente de lo que pudimos haber esperado en los últimos meses del gobierno de Vicente Fox. Perfecto no lo es. Tampoco creo que hay presidentes perfectos en ningún lugar del mundo. Si logra sacar 2 o 3 de estas reformas, va a ser un presidente que vamos a recordar con mucho cariño. Con 2 o 3 que saque. No se necesita más para mejorar. Lo importante es que estemos todo el tiempo haciendo mejoras para la economía de nuestro país. Vamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias. Sí. Sí, buenas tardes, muchas felicidades por la exposición. Gracias. En relación a lo que mencionaba, que en Estados Unidos uno de los errores precisamente es que no se esté ahorrando ni el gobierno ni la población. Para el caso de México, ¿cuál es la recomendación? El ahorro del gobierno, el ahorro de nosotros como población, de las empresas. Si es así, entonces, ¿dónde queda la inversión? ¿O hay que invertir? Y si hay que invertir ¿en qué rubros? ¿Cuáles son los rubros más productivos? ¿Cuáles son esos sectores que nos van a dar mayor rendimiento? ¿Y cuáles son los sectores donde mayormente podemos tener riesgo? Y por otro lado, a la población en general, ¿cuál es la recomendación? ¿Endeudarnos, comprar una casa nueva, comprar un carro nuevo o quedarnos como estamos? Yo soy de la vieja escuela. Vengo de una familia, de una filosofía en que me decían mis abuelos que la forma de conseguir la prosperidad es a través del ahorro y del trabajo. Yo creo que esa regla no ha cambiado. Ahorro y trabajo. Usted estaba planteando una disyuntiva, ahorro o inversión. Si vemos los países del mundo, el ahorro y la inversión siempre van de la mano. Es el ahorro el que no va de la mano del consumo. O sea, si yo me gasto el dinero en consumo, entonces no ahorro. Pero el dinero que yo ahorro, tanto en un banco o por ejemplo, la adquisición de una casa puede ser un ahorro determinado, puede ser un ahorro en un momento determinado, pero si yo ahorro, siempre este ahorro se traduce en inversión. Mucha gente siempre me ha dicho, porque yo siempre he defendido el ahorro, y mucha gente me dice, es que tú tienes dinero, pero la gente que no tiene recursos no puede ahorrar. Lo que nos dice la historia es que esto es absolutamente falso. Nosotros, los mexicanos, estamos ahorrando en este momento 19% del ingreso nacional. O sea, ahorramos en promedio 19% de lo que… Esto es todo, empresas, 19% del ingreso nacional. China está ahorrando más del 30%. ¿Y qué pasa con ese ahorro, con ese 30%, ese ingreso diferido que es el ahorro? Se está invirtiendo. ¿Por qué China está creciendo al 11% y nosotros estamos creciendo al 3%?
porque ese ahorro chino, que equivale al 30% del ingreso nacional, se está en primer lugar acumulando, y al acumularse se convierte en inversión, tanto porque hay mucha gente que dice, bueno, este ahorro, esto que yo ahorré lo voy a invertir en una empresa, o esto que yo invertí lo voy a ahorrar en una casa que genera, por supuesto, inversión en bienes raíces, o esto que estoy ahorrando lo voy o el banco es el que se encarga de prestarlo para generar una inversión. En cambio, cuando el ahorro es muy pequeño y lo que hacemos es comprarnos bienes de consumo, porque no es lo mismo comprar un coche que comprar una casa. Y no es lo mismo comprar un coche nacional que un coche importado. ¿Por qué? Porque el coche nacional generó empleos aquí, generó actividad económica aquí. En el coche importado generó cierta actividad porque es la actividad de venta, pero no la actividad de construcción o armado del coche. ¿Qué es lo que nos dice la historia? Que los países que más ahorran y que más invierten son los países que salen del hoyo. Nosotros no lo estamos haciendo. Lo está haciendo China, que tiene un ingreso per cápita de un 20% del nuestro. Lo está haciendo Indonesia, que es mucho más pobre que nosotros. Lo hizo Corea del Sur. Hoy Corea del Sur es casi 3 veces más rico que México per cápita, pero en los años 50 era 3 veces más pobre que México. Y sin embargo su tasa de ahorro fue siempre superior a la nuestra. ¿En qué debemos